de los señores diputados, con quórum reglamentario, declaro abierta la sesión de tabla del día de la fecha. Corresponde izar la bandera nacional y provincial, por lo que invito al diputado Edgardo Civit y a la diputada Jimena Cobo a cumplir su cometido y a los demás diputados y diputadas a ponerse de pie. Actas. Por secretaría se hará lectura al acta correspondiente. Acta número 13 de la sesión de tablas número 12 del periodo ordinario correspondiente al 185 periodo legislativo anual de fecha 6 de agosto del 2025. En consideración, aprobada. Por secretaría se hará lectura a los pedidos de licencia. Sí, de la diputada Cintia Gómez por razones de salud y de la diputada Vicencio por razones personales. En consideración, aprobado. Por secretaría se me informa de no existen resoluciones de presidencia emitidas, por lo tanto pasamos a los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Tomás. Presidente, solicito la omisión de la lectura de los asuntos entrados. En consideración, aprobado. Pasamos al orden del día. Comenzamos con el punto A, preferencias con despacho de comisión. Por secretaría se dará lectura a la preferencia en condiciones de ser tratada. Preferencia número 4, expediente 86-529 y sus acumulados. Es un proyecto de ley creando registro obligatorio de guardavías en el ámbito de la provincia. Tiene la palabra el diputado Tomás. Presidente, solicito el estado parlamentario, el despacho de las comisiones de Turismo y Deportes y de Legislación y Asuntos Constitucionales, obrante en el expediente de referencia y que el tratamiento del mismo se posponga para la próxima sesión. Se ponen en consideración las mociones del diputado Tomás. Aprobadas. Por secretaría se dará lectura a la preferencia en condiciones de ser tratada. Preferencia 28, expediente 86-415, es un proyecto de ley venido en revisión del Senado modificando el inciso B, el apartado 1 del artículo 218 del Código Procesal Civil. Tiene la palabra el diputado Tomás. Presidente, solicito el estado parlamentario del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, obrante en el expediente de referencia. En consideración, aprobado. Tiene la palabra los diputados y diputadas de los distintos bloques. Tiene la palabra el diputado Ambrosini. Gracias, presidente. Este es un proyecto que viene con media sanción del Senado, de autoría del senador David Sáez, que fue discutido arduamente en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, del cual se realizó algunas modificaciones, por ende va a tener que volver en revisión al Senado. El proyecto versa sobre el inciso B del artículo 218 del Código Procesal y Civil de la provincia, que tiene por fin ampliar la competencia en los procesos de consumo de menor cuantía, que pasaría de 3 juz a 5 juz. Parece una simple modificación, pero en realidad no lo es. Atento que miles de consumidores y usuarios podrán acceder a un proceso judicial mucho más ágil, menos costoso y con plazos sensiblemente más rápidos. Cuando hablamos de consumo, siempre hay una gran asimetría entre las grandes corporaciones, las grandes empresas y los simples usuarios o consumidores. Cuando tienen que ir a discutir alguna vulneración de derecho, hay grandes poderes económicos y grandes estudios jurídicos contra un simple usuario y consumidor.
Muchas veces los usuarios y consumidores saben que tienen la razón, que van a poder ganar el proceso judicial, pero no acceden al mismo porque por ahí son bastante complejos. Si bien se ha agilizado con las distintas reformas que se han realizado en esta Casa de las Leyes, pero sigue siendo engorroso para un simple usuario cuando estamos hablando que 3 JUS son solamente 1 millón de pesos. Ahora se va a llegar, con esta modificación, se va a llegar alrededor de los 2 millones de pesos. Es por eso que estos procesos de menor cuantía los tiempos son mucho más acotados, tienen menores formalidades y llega la resolución en un plazo mucho más rápido. Es por ello que este proyecto es sumamente importante para todos los ciudadanos mendocinos y solicito al cuerpo que acompañe este proyecto de autoría del senador David Sáez. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Ramón. Siempre que viene un proyecto del Poder Ejecutivo, y sobre todo cuando se trata del sistema que protege el derecho de los usuarios y consumidores, a mí me parece que tenemos que hacer algunas consideraciones, porque nosotros tenemos un sistema basado en el viejo Código Civil, e incluso en el año 2015, cuando se reforma, se unifican los códigos civil, comercial. Generalmente, aún con la incorporación de normas de derechos de usuarios y consumidores, e incluso en la modificación hecha en esta Cámara, en el Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de la provincia, se establecen normas de consumidor. Pero yo quiero hacer algunas aclaraciones y voy a adelantar que estamos hablando de apoyar el proyecto porque justamente lo que tiene como objetivo es enmarcar las causas del derecho del consumidor en juzgados que traten específicamente sobre estos temas. Pero, primero que nada, tenemos que hablar claro. El Poder Judicial de la provincia de Mendoza, que es un generador de proyectos de ley y de normas, sobre todo procesales, que tienen como objetivo morigerar los derechos de las personas que litigan en nuestra provincia en el fuero penal, en el fuero civil hoy, se pierde el norte de que cuando hablamos de usuarios y consumidores, estamos hablando de normas de orden público. Entonces, amerita en el recinto hablar un poco de política y de cómo el sistema del Poder Judicial tiene que actuar conforme a aquellas normas de orden público que protegen de manera protectoria el derecho de los usuarios y consumidores. Porque cuando hablamos del derecho de los usuarios y consumidores, no hablamos del que va a comprar un jean en el shopping o en algún local, un aire acondicionado, la heladera. Cuando hablamos de usuarios y consumidores, en primer lugar, de lo que estamos hablando es de la necesidad que tiene una persona o una familia, en cualquiera de su composición, a tener agua potable, apta para el consumo humano. Un sistema de saneamiento, porque eso significa vivir en una comunidad y en un hábitat que permite el saneamiento, la mejor calidad de vida en cuestiones de salud. Fíjense, agua, saneamiento, electricidad. Es decir, hoy hablar de la electricidad como un tema de usuario y consumidor es central, porque desde los años 90 y hoy, en este gobierno de la nación que está asociado a las políticas de los años 90, cuando hablamos de electricidad, no hablamos de la electricidad que provee el Estado, sino que son empresarios escondidos detrás de sociedades anónimas o de cooperativas como acá en Godoy Cruz y algunas en Alvear y las 16 cooperativas eléctricas que funcionan como sociedades que proveen servicios de usuarios y consumidores que en muchas oportunidades les hacen trampa. Ocurrió ayer, antes de ayer. El gobernador de Mendoza hace 5 días dijo que la variación del valor de la electricidad en la provincia no iba a afectar el VAD. Para que quien no sepa, el VAD es el valor agregado de distribución que administra la provincia de Mendoza. Lo dijo el gobernador Cornejo. Salió en el diario El Sol, está publicado. A los 2 días, ayer, el gobernador dice, no, acá hay que cuidar el interés económico de EDEMSA, de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y de las 16 cooperativas, y se va a ajustar también el VAD. La mentira en favor de los proveedores del servicio de electricidad y en perjuicio directo de usuarios y consumidores. ¿A dónde van a litigar? ¿Van a litigar uno contra EDEMSA
en un juzgado civil o en un juzgado de consumidor, si el que tiene el poder económico tiene el poder de la justicia. ¿Se entiende esta idea? Cuando hablemos de usuarios y consumidores y de orden público, hablamos de el manejo de servicios que presta el Estado, que los privatizó en manos de sociedades anónimas que tienen un poder enorme en materia de servicios públicos. Y en materia de consumidor, de gin, de heladera o de cualquiera de esos productos, bueno, es un problema que debiera resolverse de manera colectiva. Por eso hay uno de los proyectos presentados por nuestra fuerza política que va en línea en reglamentar el ejercicio de las acciones colectivas. ¿Por qué? Porque a quien lo joden con un televisor, y no con el televisor, sino porque se rompió y le deben 100.000, 200.000 pesos, va a ir a un juzgado de consumidor, de esto que estamos hoy acá aumentando el valor, para que no se vaya al juzgado civil, reclamando David contra Goliat. ¿Se entiende la idea? Es decir, no es virtuoso esto. Este proyecto de ley viene del Poder Ejecutivo operado por funcionarios del Poder Judicial que saben que los juzgados civiles están abarrotados y hay que darle trabajo a los juzgados de abajo que están, yo tengo un término de mi pueblo, que están descansando, voy a decir. Usuarios y consumidores. Dije agua, cloaca, electricidad, gas. El problema de la factura de gas. Y miren que tenemos zona fría en Mendoza, ¿eh? La zona fría permite que cada uno de los usuarios de gas, por vivir en la zona fría, paguemos la mitad de la factura o el 30%, pero hay un tema de equilibrio. Ahora, cuando la empresa distribuidora de gas cuyana le hace trampa al usuario de gas porque le quiere cortar el gas, porque pagó tarde o porque dicen que hay una pérdida de gas, le saca el medidor. ¿Esa persona va a ir a litigar a uno de estos juzgados? ¿Le va a ganar a distribuidora de gas cuyana? No. Por eso existió durante años, y todos hemos sido testigos, de acciones colectivas a nivel federal. ¿Se acuerdan cuando la factura de gas venía y decía alcanzada por la medida judicial? Sí, era una acción de consumidor en donde uno de los usuarios representaba a los 480.000 usuarios de gas y el juez le dijo, y la Corte de la Nación, che, dejen de joder con la gente de Mendoza. La gente de Mendoza hace frío de verdad. No pueden pagar 3 veces lo que pagan en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ese es pelear por el derecho de los usuarios y consumidores. No venir a cambiar el valor del IUS 5. Es decir, este es un recinto político y la política tiene que dar soluciones políticas que vayan en línea con la protección de los intereses económicos de las personas, de la familia. Eso es derecho de usuario y consumidor. Porque el usuario y consumidor es laburante el que necesita el agua, la electricidad, el saneamiento, el gas, Internet. Este gobernador de Mendoza se asoció con el presidente de la Nación y ¿saben lo que hizo el presidente de la Nación? Eliminó el servicio de Internet como servicio público. ¿Qué es eliminar como servicio público el servicio de Internet? Que los 2 proveedores monopólicos de la provisión del servicio de Internet que llega a nuestros celulares y a nuestros hogares ponen el precio, no valor de la tarifa. Fíjense la diferencia. Precio, condición de mercado, posición dominante del empresario que provee el servicio, usuario y consumidor jodido. Porque hoy cada uno de nosotros no le baja de 40 lucas el valor de Internet en nuestro teléfono. Está desregulado. Eso es hablar de un proyecto virtuoso. Hay procesos judiciales colectivos que han protegido el interés económico de los usuarios y consumidores. No lo va a hacer la modificación del IUS. Y estamos en campaña electoral. Y fíjense, dice el presidente de la Nación que toma medidas que afectan directamente a los mendocinos y a las mendocinas. Cuando aumenta el valor de la producción del gas, cuando aumenta el valor de la producción de la energía eléctrica, o cuando quita lo que ellos dicen subsidios de la casta, le están quemando el bolsillo y la economía a la familia, a las personas. Y están protegiendo el interés económico de los 5 entidades financieras que son las que ponen la guita para que los proveedores de la electricidad, del gas y de cada uno de los servicios pueda cobrar lo que se les ocurra. Eso es la desregulación del Estado. Favorecer a empresarios que tienen monopolio, que son propiedad los servicios, porque el gas no lo compramos afuera, el gas lo tenemos nosotros, acá.
en Vaca Muerta ahora. Y cuando el presidente dice, yo corto con la motosierra, cortó el caño de gas que permitía que no tuviéramos que importar el gas que viene en los barcos y que desembarca en Bahía Blanca. ¿Se entiende de qué estamos hablando, viejo? Y estamos en campaña electoral. Esa es la motosierra, ese es el beneficio. ¿De quién? Bueno, 5 entidades financieras que ponen la guita para que los empresarios de Vaca Muerta y de algunos de los proveedores de gas o de electricidad en nuestra provincia, el grupo Vila Manzano, son favorecidos privilegiados de este gobierno de la nación y de este gobernador de Mendoza que tiene nombre y apellido, que se llama Alfredo Cornejo, que permite y se asocia con el que nos está poniendo el sablazo a cada uno de los mendocinos de nuestros hogares, con la factura de luz. Y hablemos del transporte público. Alguien que toma el transporte público, acá hay alumnos de escuela secundaria que deben tomar el colectivo, no como nosotros que somos muy bacanes. Cuando toman el colectivo, en más de una oportunidad van amontonados. Cuando tienen que cargar, no siempre se carga por el teléfono. Hay 7 familias que son los proveedores del transporte público en la provincia de Mendoza en asocio con el gobernador. ¿Y qué hacen? Bueno, año tras año hacen una audiencia pública, que no es pública porque no permiten que entren todos los que quieren entrar, lo hemos vivido, pone el valor de lo que hay que pagar. Pero no lo que tenemos que pagar los usuarios solamente, de lo que van a cobrar los 7 familias que son los dueños de las 11 empresas de transporte público de Mendoza. Miércoles que tenemos para hablar de usuarios y consumidores como algo emblemático. Y no en los tribunales esto, donde le van a aumentar 3 IUs, 4 IUs, 5 quedó ahora, volviendo del Senado, para que las causas del pequeño usuario del transporte público, de la factura de luz que lo jodieron, porque hay que hacer un juicio a EDEMSA o a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz o a las 16 cooperativas que proveen el servicio de electricidad para sacar los ítems que en el gobierno de... Y esto presten atención, y me gustaría que algún radical o libertario me lo conteste. En el gobierno del presidente Fernández se estableció en una resolución de la Secretaría de Comercio, en cuyo director era un miembro de Protectora, se estableció que las facturas de luz no pueden tener ítems que no sean los de la prestación del servicio eléctrico. No este presidente que hizo la pantomima y ahora hay un partido de color verde que anda diciendo que tienen que hacer el trámite. O lo van a hacer en un juzgado de pequeñas causas. No va a funcionar porque la causa tiene que ser colectiva. Bueno, este discurso y esta posición política podría estar horas en miras de rechazarlo. Yo dije recién esto hay que apoyarlo. Pero ¿saben qué? Esto es político. Entonces, desde una fuerza política en la que creemos que lo que hay que proteger desde el Estado y desde la política es el derecho de los usuarios y consumidores, esto es una pantomima. Y no lo digo porque lo digo con los argumentos que tenemos los usuarios y consumidores, que somos los trabajadores, los monotributistas, los médicos, los profesionales, los enfermeros, los policías, los empleados de la Cámara en la que nosotros trabajamos y trabajan. Las personas. Eso es usuarios y consumidores, no este proyecto que cambia la competencia según el monto de 5 IUs más, menos. No, este proyecto no merece el apoyo de nuestra fuerza política. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ambrosini. Primero veo que vamos a tener el spoiler de campaña, no ha adelantado, diputado. Veo, pero bueno. No, para aclararle, del proyecto habló poco, la verdad que se fue por las ramas, nada habló del proyecto, sobre el final. Pero para aclararle que no es un proyecto del Ejecutivo, sino es un proyecto del senador David Sáez. Es para aclararlo porque cuando empezó su alocución habló del Ejecutivo, después se fue por las ramas y después sobre el final llegó al proyecto. Bueno, muchas gracias. Le da la palabra al diputado Fugasoto. Gracias, señor presidente. La verdad que entiendo que en campaña electoral algunos van a empezar a plantear algunos hechos históricos, épicos, quizás
obviamente con costos altísimos, ¿no? Como tratar de disfrazar de acuerdo lo que resulta la sumisión de una fuerza política que en su momento intentó representar a los usuarios, a los ciudadanos de a pie, y terminó siendo solo un apéndice del masismo en el Congreso de la Nación, ¿no? O sea, la sumisión no es un acuerdo es cuando uno discute política, no alianzas electorales a futuro. Más allá de eso, creo que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, lo que está buscando hoy día es tener la posibilidad de tener una herramienta para reclamar. Hace pocos días tuve que acompañar gente que tiene peleas grandísimas con Telefónica, que hoy día no le está prestando servicio y que realmente necesita canalizarlo. Y nosotros lo hacemos no porque pensamos desde nuestra profesión, sino porque entendemos el compromiso con la política y el compromiso con esos ciudadanos que están pagando un servicio que finalmente no reciben. Y por otro lado, creo que la discusión acá es que tendríamos que haber ampliado un poco más, ¿no? Porque cuando pensamos en los YUS, 5 YUS, algo de 2,5 millones, es poco porque estamos hablando de que hoy día hasta un teléfono puede salir eso. Entonces, podría haberse dado una discusión de una ampliación mayor. Obviamente es mejor que tener 3 YUS hoy día, que es algo que es insignificante y que está lejísimo de brindar soluciones. Con relación a lo que se mencionaba también de los cargos ajenos, me parece que el detalle más importante en todo esto es que gracias a una acción del Partido Verde se levantó una cautelar que había presentado el gobierno provincial para evitar que esta resolución estuviera vigente en el territorio de la provincia de Mendoza. Y eso ha habilitado a que hayan nuevos reclamos hoy día de los usuarios que están viéndose estafados pagando coercitivamente impuestos que ya no deberían estar dentro de la factura. Porque el consumo eléctrico es una cosa, lo que le cargan además es otra, y no tienen posibilidad de dividirlo, entonces están obligados a pagar la totalidad, que en muchos casos representa un monto igual al del consumo. Obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo en estos temas, como también en los temas esenciales que hacen a no los pequeños reclamos, sino los grandes reclamos que muchas veces no tienen solución, porque hay algunos exintendentes, por ejemplo, que son tan caraduras que quieren volver a la política, como Daniel Orozco, que después de estafar a la mitad de los lacerinos, que pagaban sus tasas municipales, se quedaron sin servicios. Esto obviamente llevó a que haya una debacle en el departamento de Las Heras, donde las empresas directamente ya no querían entrar ni a cambiar los cables, porque la realidad era que era imposible estar dentro de Las Heras, parecía Kosovo, y que hoy día caraduramente dice que quiere volver a ser una opción. Fíjense hasta dónde los usuarios y consumidores han sido estafados, no solamente por el Estado propiamente dicho, como es el caso de lo que resultó de esta nefasta gestión del intendente Daniel Orozco, sino también de la falta de compromiso con los grandes problemas estructurales que hoy día tenemos. Yo sinceramente no voy a ahondar mucho más en esto, pero sí voy a decir que, aunque me parezca poco, es mejor que los 3 YUS que están proponiendo, y lo que sea a favor del usuario, aunque sean las pequeñas causas, lo vamos a acompañar y vamos a seguir peleando para que hayan otras cuestiones. Por eso vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Y no voy a volver a responder porque creo que este recinto en esta instancia merece, la campaña electoral formalmente arranca el 27, a partir de ahí podremos arrancar a dar discusiones, merece cierto respeto y sobre todo merece que hoy día empecemos a discutir estos temas que realmente también vienen a darle de alguna forma una solución a la vida de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto López. Gracias, señor presidente. Bueno, varias veces he dicho que tenemos que centrarnos un poco más en los proyectos, porque hablar de las 16 cooperativas, de los procesos colectivos, de Vila, de Manzano, que no fue diputado de nuestro partido, de la sumisión de protectora al masismo, de los usuarios estafados, de intendentes caradura, todo esto es lo que se ha hablado y todo esto poco tiene que ver con el proyecto en sí. El proyecto en sí viene a ordenar. ¿Qué duda cabe que es la legislatura la que tiene que ordenarlo? Tiene que poner las cosas en su lugar y decir qué procesos van a los juzgados civiles, qué procesos van a los juzgados de paz. El proyecto que estamos discutiendo
es sobre a partir de qué monto pasan a juzgado civil y a partir de qué monto en los juzgados de paz. El proyecto está basado en una cuestión de razonabilidad. Nada tiene que ver el tema de los consumidores, las 16 cooperativas eléctricas, de la boleta de la luz, todo eso es nada más que discurso de campaña que no aclara en nada lo que es este proyecto. Si nosotros al monto lo subimos, más juicios van a los juzgados de menor cuantía, a los juzgados de paz. Si el monto lo bajamos, más van hacia el juzgado civil. No es al revés, es como yo lo estoy diciendo. Si lo baja va más al civil, si lo sube va más al de paz. La justicia obviamente que ve este tema, porque ve a dónde hay mayor estructura y dónde tiene menor estructura. Y va viendo en los cambios, con los cambios que ha habido de inflación, con los cambios que ha habido sobre el tema de los JUS. Es bueno el proyecto, no es malo. Si tenemos capacidad y logística, y tenemos informática, y tenemos gente que puede hacerse cargo de más juicios en los juicios de menor cuantía, en los juzgados de paz, el proyecto es bueno. Terminemos esto de hablar del presidente cuando estamos hablando de otro tema. Terminemos con esto de que el gobernador... Nunca me gustó referirme en forma personal. Podemos discutir de políticas públicas horas y horas, pero cuando se empieza a señalar con nombre y apellido, no me gusta porque la discusión se transforma en algo sin sustancia. Y en realidad nosotros estamos acá para ver políticas públicas. Y esta política pública es buena. Es bueno darle mayor injerencia al juzgado de paz. Y no tiene por qué sospecharse de que el juzgado de paz no tiene suficiente preparación. Los tienen. Es más, recuerdo en algún momento que muchos juzgados de paz y sus secretarías, que tenían 2 secretarías, muchos pasaron a ser juzgados civiles. Y se multiplicó la cantidad de juzgados civiles. Y por eso no decayó la calidad del servicio de justicia. Por eso le pido a los legisladores que han hablado de otros partidos que no hagamos un discurso para la barricada. Ceñémonos al proyecto, que es lo que siempre pido. El proyecto es interesante. Busca una solución, sobre todo busca una adecuación al cambio que ha tenido el mismo tribunal y que lo están viendo. Entonces, el proyecto corresponde, tiene el visto bueno de la mayoría de los colegas. Yo, quienes he preguntado, se han expresado en favor. Creo que es para ser aprobado. Y dejemos los otros temas que están fuera del proyecto. Dejémoslo para la campaña electoral. Hoy ceñémonos a este proyecto. Lo que pido es que se apruebe con la mayoría de la Cámara, porque es un proyecto que viene a adecuar la realidad al sistema judicial que hoy tenemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Jan Bastiani. Muchas gracias, señor presidente. Primero, adhiero a las palabras tanto del diputado Fugazzotto como del diputado Propinante en cuanto a estar utilizando el recinto en esta época de campaña nuevamente, a estar con estas acusaciones, pero también, bueno, quizás a veces hay que tener cuidado al acusar, porque a esos partidos que acusan de defender a los consumidores, algunos integrantes hoy presiden a otros partidos, así que creo que hay que tener mucho cuidado. Y después, primeramente, obviamente estar a favor de este proyecto, porque como bien decía el diputado Fugazzotto, cualquier problema de consumo que hoy podamos tener, sea por un celular, por una heladera, por cualquier cosa, obviamente excede este monto y tenemos que salir a ir a los juzgados civiles o ir a defensa del consumidor con la demora que tiene. Y creo que al abrir este espectro de poder ir hasta un monto de 5 JUS, creo que le permitimos al ciudadano común poder acceder a la justicia de una forma mucho más expedita
y sin tener que caer, aunque el diputado Ramón decía de ir a una acción colectiva por un problema de consumo y de mi teléfono no voy a salir a buscar 300 personas, 50 o 20 personas para ir a tener una batalla que es personal, aunque entiendo que quizás ese es el trabajo de algunas ONG o de algunos abogados, que no los desmerezco, pero creo que esto simplifica al ciudadano para este reclamo. Es por eso que vamos a acompañar el presente proyecto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón. Es por la alusión a la que ha habido en el recinto de algunos colegas. Pensé que iba a haber una argumentación en contra de la posición. Lo que hubo fue una serie de imputaciones que no entiendo. Pues la verdad, lo que ha habido son defensas del Poder Judicial, de la organización del Poder Judicial, pero de lo que yo estaba hablando es de la necesidad de dictar leyes y políticas del Estado que vayan en línea con proteger los intereses económicos de las personas y de las familias. Y que el sistema judicial que se implemente desde esta Cámara tiene que tener acciones desde la Cámara que lleven a facilitar los temas de las personas que son sometidas por aquellos proveedores de estos servicios tan importantes que hacen a la dignidad y a la vida digna en los hábitats de las personas y la familia, que no es menor. Es decir, yo no estoy cacareando, estoy diciendo cosas que ocurren a diario. Y cuando hablamos de una acción colectiva, estamos hablando de la pelea de David con Goliat. No sé si alguien leyó la parábola de David con Goliat. Y la única manera de pelear David con Goliat es que muchos David se unan, hagan una acción colectiva y se transformen en un Goliat contra Goliat. Y vos sabés cómo cambiarían las cosas. De hecho, acá en Mendoza, por eso se lo digo a los colegas que refunfuñan, gracias a esa fuerza política que se llama protectora, se logró establecer un equilibrio de Goliat que vive allá en el norte de la provincia de Buenos Aires y nosotros. Entonces la factura de gas, que hoy pagamos la mitad de lo que nos viene facturado para pagar, eso es una acción del Estado. De eso estamos hablando. No de subir o bajar el IUS porque algunos jueces dicen... No, estamos hablando de política. Y política hay que hablarla en términos respetuosos también. Porque si una fuerza política tiene alianzas o lo que fuere, lo hace para tener políticas de Estado que vayan en línea con la protección de los intereses económicos de los usuarios y consumidores, de los trabajadores y de todos aquellos que son David. Bueno, acá quedó a las claras de que algunos colegas diputados defienden a Goliat y los intereses de Goliat. Bueno, desde nuestra fuerza política defendemos a David y a todos los David que se puedan formar en una acción colectiva. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Yo voy a ir al grano del proyecto. No voy a citar ni cuestiones bíblicas, ni voy a entrar en pelea de partido, ni cuestiones electorales. Digo que básicamente lo que estamos haciendo con este proyecto es actualizar algo que ya viene funcionando. Y este es un proyecto que en definitiva que hay que evaluar o que hay que pensar o que hay que preguntarse a la hora de votarlo. Si genera o no beneficios para el ciudadano común, llámese para el consumidor. ¿Y por qué digo que sí es beneficioso? Porque al ampliar, pasar de 3 a 5 IUS, teniendo en cuenta las cuestiones inflacionarias, teniendo en cuenta la realidad, hago que los conflictos, con esta ley, logro que los conflictos que existen en toda sociedad y sobre todo en cuestiones que se suscitan a diario, tengan una más rápida, ágil y también de un punto de vista económico, una solución. Porque muchos de estos procesos, la gran mayoría de los procesos son gratuitos. Entonces lo que estoy es acotando el proceso para que ciertos conflictos sociales puedan resolverse de una forma más rápida, más ágil, más efectiva, con un procedimiento mucho más acotado, más sucinto, más breve, más rápido. Las soluciones que uno busca en el mundo del derecho y sobre todo a la hora de implementar un proceso
de una característica o un proceso de otras características, tienen que tener esa finalidad de resolver conflictos. Esto aquí apunta a generar una actualización y decir, bueno, hoy aquellos conflictos que se generen en el orden a los 2.500.000 aproximadamente, que son 5 yus, van a entrar a estos procesos, a esta modalidad de procesos de pequeñas causas, no de procesos de juzgado de paz, sino de pequeñas causas, donde tienen una solución, insisto, más efectiva, más ágil, más rápida. Es un proceso gratuito y esto en definitiva, ¿qué hace? Beneficiar a aquellos ciudadanos o ciudadanas que tienen un problema y que no necesariamente por estar hoy fuera de esos 3 yus tengan que ir a la justicia de paz. Con esto lo que se logra es tener una visión práctica de cómo resolvemos algunas cuestiones o algunos problemas que hoy deberían, en el caso de existir un conflicto, ir a otro lugar, a otra jurisdicción. Para los que no son abogados, ir a otra jurisdicción, a otra competencia. Estamos generando soluciones que son más efectivas, sometiendo a la gente a un proceso para lograr una solución, insisto, mucho más acotada, más simple, más rápida y más ágil. Y la justicia que se demora no termina siendo justicia. Por eso, señor presidente, de este bloque vamos a apoyar el presente proyecto porque entendemos que es una actualización que nos parece acorde a estos tiempos y que realmente va a generar soluciones efectivas a nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el despacho contenido del expediente 86.415. En consideración, aprobado. Puede iniciar la votación por el sistema. Ahora por secretaría se dará lectura en particular. Artículo primero. En consideración, aprobado. El 2 es de forma. Habiendo sido aprobado en general y en particular, pase al Senado en segunda revisión. Continuamos con el punto B, despachos. Por secretaría se dará lectura a los despachos de comisión. Despacho 22, expediente 86.677, es un despacho de la Comisión de Cultura y Educación, declarando interés el libro Sueños y Realidades, enseñar de aprender enfermería en Argentina. Tienen la palabra los diputados de los distintos bloques. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente 86.677. En consideración, aprobado. Se dará cumplimiento. Puede iniciar la votación por el sistema.
Ahora por secretaría se hará lectura del próximo despacho. Despacho número 23 es un despacho también de la Comisión de Cultura y Educación, declarando de interés el libro Conversando con José Manuel y Martín. Tienen la palabra los diputados de los distintos bloques. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente 86-966. En consideración, aprobado. Se hará cumplimiento. Puede iniciar la votación por el sistema. Ahora por secretaría se hará lectura del próximo despacho. Despacho número 24 también es de la Comisión de Cultura y Educación, declarando de interés el libro San Jorge Rugby Club 50 años. Tienen la palabra los diputados de los distintos bloques. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente 86-716. En consideración, aprobado. Se hará cumplimiento. Ahora pueden iniciar la votación por el sistema. Ahora por secretaría se hará lectura al próximo despacho. Despacho número 25 también es un despacho de la Comisión de Cultura y Educación. Es un proyecto de ley declarando de interés la cuarta edición del libro La Vendimia para ver, historia de la fiesta en imágenes. Tienen la palabra los diputados y diputadas de los distintos bloques. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el expediente 86-863. En consideración, aprobado. Se hará cumplimiento. Puede iniciar la votación por el sistema.
A continuación, se dará lectura a los asuntos fuera del orden del día. Por secretaría, se dará lectura a los expedientes de resolución y declaración acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria. Bien, de Bloque Unión Cívica Radical, el expediente 87-116, 87-118, 87-136, que no cuenta con estado parlamentario, y 87-140, que no cuenta con estado parlamentario. De Bloque Partido Justicialista, el expediente 87-109 con modificaciones, 87-122 con modificaciones y 87-727 con modificaciones. Y del Bloque Jubilados Auténticos, el expediente 87-729 con modificaciones. En primer lugar, se pone en consideración la toma de estado parlamentario de los expedientes que así lo requieran. En consideración, aprobado. A continuación, se pone en consideración la voluntad de tratar los expedientes mencionados sobre tablas. En consideración, aprobado. Y por último, vamos a poner en consideración en general y en particular la totalidad de los expedientes. En consideración, aprobado. Se hará cumplimiento. Puede iniciar la votación por el sistema. Si ningún diputado va a dar algún agradecimiento sobre los sobretablas aprobado, de la palabra el diputado Civit. Gracias, señor presidente. Es para agradecer en nombre del bloque Jubilados Auténticos y de la Unión Mendocina el reconocimiento por parte de esta honorable Cámara de Diputados a la Asociación de Magistrados por participar en la organización del primer Congreso Regional de Inteligencia Artificial que se realizará el 22 de agosto, es decir, la semana próxima, en la ciudad de San Luis. La importancia de este Congreso es que van a participar magistrados tanto de Mendoza como de San Juan y las provincias de San Luis a los fines de desarrollar procesos de aplicación de la inteligencia artificial en prácticas que se han extendido a otros sectores de la vida pública y llevarlas al sistema judicial, agilizando de esta manera y facilitando la labor tanto de los magistrados como de los que esperan justicia de parte del Poder Judicial. Es por eso que estas jornadas cobran especial interés para el desarrollo y modernización del Poder Judicial de Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora sí, corresponden los pedidos de preferencia. Tienen la palabra los diputados de los diferentes bloques. Tiene la palabra el diputado Ambrosini. Gracias, presidente. Solicito el estado parlamentario y preferencia con despacho de dos expedientes. Expediente 87-145, modificando artículos del Código Procesal Penal, y expediente 87-146, modificando artículos del Decreto Ley 560/73, Estatuto General del Empleo Público. Muchas gracias. Se pone en consideración. Aprobada. Tiene la palabra la diputada Escudero. Gracias, señor presidente. Es para pedir el desarchivo del expediente del año 2023, 83-517, donde solicitaba que acuda al recinto del ministro de Producción para que nos explique con esta noticia que nos encontramos ahora, que los productores en emergencia deben pagar el 30% más que el resto de los productores del Fondo Compensador. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se pone en consideración. Aprobado.
Tiene la palabra la diputada Lizana. Gracias, señor presidente. Es para pedir la preferencia con despacho del expediente 87-133, que trata sobre la regulación de cierres de minas en el nuevo Código de Mendoza. Y si me permiten, cierre y poscierre de minas. Y si me permiten, voy a explicar brevemente, porque si bien en el Código de Procedimiento las etapas están bien determinadas, el de cierre y poscierre de minas, lo que queremos es elevar un poco los estándares de exigencia en este sentido, para que las mejores prácticas que han sido adoptadas en otros códigos provinciales e incluso en legislación internacional puedan ser aplicadas en esas instancias tan importantes del desarrollo minero en la provincia de Mendoza. Y brevemente quiero justificar también esto, si me permite hacer una breve descripción de en qué consta el proyecto presentado y la comparación con el Código de Procedimiento Minero. En el Código de Procedimiento Minero, la existencia de normativa específica sobre el cierre de una mina es parcial. Nosotros lo estamos proponiendo de manera explícita. La obligación de presentar un plan de cierre en el Código de Procedimiento Minero no exige un plan integral desde el inicio. Nosotros vamos a proponer que eso sea obligatorio. El contenido del plan tiene medidas de cierre que la verdad se manifiestan de manera genérica, nosotros lo hemos hecho muy específico. Es implícito el cierre progresivo durante de la operación, nosotros lo hemos propuesto que sea explícito. No están previstas, y esto es un punto clave para el momento de cierre y poscierre de minas, no hay previsto garantías financieras para el cierre. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer que existan esas garantías. La responsabilidad ambiental de las empresas vinculadas al cierre y poscierre es implícita o general y nosotros creemos que deben ser explícitas y ampliadas. La supervisión y autoridad de aplicación, la intervención está dividida porque no existe un organismo o comisión especial para el cierre y nosotros vamos a proponer una supervisión clara. La ley va a establecer la autoridad de aplicación y la forma de llevar adelante el procedimiento. Y además también hemos notado que el Código de Procedimiento tiene o prevé un enfoque muy general para la participación comunitaria en estos procesos de cierre y poscierre. Y nosotros creemos que debe haber transparencia y consulta de la misma forma en que está previsto para las instancias previas. El monitoreo poscierre y criterios de éxito el concepto está mencionado en el código, pero nosotros queremos algo mucho más específico con un plan de monitoreo y criterios claros en ese sentido. Necesitamos que haya necesitamos que haya un proyecto para que se incluya en el plan de cierre un programa de monitoreo poscierre específico. Las sanciones en caso de incumplimiento en el Código de Procedimiento Minero son generales y difusas. Nosotros queremos que sean más enfocadas y exigibles. En conclusión, creo que este es un tema para quienes están... No significa esto adelantar un voto positivo o no al desarrollo minero de la provincia, pero sí, vuelvo a decir, es elevar los estándares para el control de una instancia específica que es el de cierre y poscierre. Y nos hemos concentrado mucho en casos muy complicados de situaciones en las que por no haberse desarrollado esto de manera precisa, los pasivos ambientales de la minería que le dejan después a los pueblos son muy grandes y termina el Estado siendo perjudicado por esto. Así que bueno, este es el motivo por el cual... Me parece interesante, les voy a dejar para que se tomen por ahí el trabajito de mirar unos videos sobre lo que ha sucedido por no tener un programa de cierre y poscierre de minas. El caso de La Oroya en Perú, de Quirubilca también en Perú, de Huancavelica de Perú. Y una muy interesante, es muy interesante porque se plantea en este video, la verdad me quedé impactada, Octedi de Papúa Nueva Guinea, una empresa minera impresionante con un desarrollo excepcional que mostraba los grandes beneficios que trae la minería y cómo cuando se fueron dejaron en una situación catastrófica y fue muy fácil verificable ahora gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten estar en ese lugar. Necesitamos exigir un poco. Y además, comparativamente, la provincia de Santa Cruz, mire, si usted no ha parado de hablar,
a los que hablaban de cualquier cosa recién, ahora que estamos hablando de la seguridad ambiental de la provincia de Mendoza. Mientras más señas me hagan, más me voy a demorar. Y claro, hablan cualquier tonto. ¿No es cierto? No, eso no es... Gracias. Es así. No, entonces la provincia de Santa Cruz tiene un plan mucho más exigente para el cierre y poscierre de minas, de ahí también tomamos como referencia, y en la provincia de San Juan se está discutiendo, y a nivel nacional también hay proyectos de esta naturaleza. Un tema que va a dar para hablar. Muchas gracias, señor presidente. Veo, diputada, que es para hablar, ¿eh? No, y perdón. Tiene la palabra el diputado Morosini. Adhiero. Ah, perdón, vamos a poner en consideración, porque era un pedido de preferencia, todo eso. La moción de la diputada Lizana. En consideración, aprobado. También la que venga a Vargas Arizu. El pedido de también, que también. venga, antes de que renuncie, que venga Vargas Arizu. Tiene la palabra el diputado Ambrosini. Largo el justificativo de la moción. Presidente, además del estado parlamentario y la preferencia con despacho, el expediente 87-146, solicito que se constituya el plenario junto con la Comisión de Hacienda. Muchas gracias. ¿Se pone en consideración? Aprobado. Si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, ni la diputada Lizana quiere pedir otra preferencia, vamos a abrir el periodo de homenajes. Se abre un periodo de 30 minutos para rendir homenajes. Solicito a los diputados y diputadas que quieran hacer uso de la palabra, se anoten en la lista de oradores. Vamos a cerrar la lista de oradores. Hay 5 legisladores anotados para hacer uso de la palabra, con lo cual cada uno va a disponer hasta 6 minutos. 6 minutos tiene diputada Lizana. Gracias, señor presidente. Me sobran 6 minutos para rendirle homenaje, en este caso, al general San Martín. El día 17 de agosto conmemoramos la muerte del general San Martín, y como persona que vive en Rivadavia y defensora extrema de nuestra zona y nuestro prócer, tengo que decir que valoramos absolutamente la obra y el mensaje de nuestro general San Martín. Tengo la suerte además, y perdonen que lo haga autorreferencial, pero es uno de los próceres que más admiro por su valentía, su coraje y sobre todo su visión y su perspectiva de lo que es la libertad, concepto que muchas veces se malinterpreta en nuestros tiempos. Pero decía, tengo la suerte de vivir casi prácticamente entre Rivadavia y Los Barriales, cerca del Molino de Orfila, y defiendo absolutamente esa zona y trasciende el sentimiento que tenemos, porque es el lugar donde el general San Martín decía que quería pasar sus últimos días. La zona de la que somos representa fuertemente esos valores. Ojalá algún día también se puedan retomar esos valores y defender turísticamente, para que podamos mostrar al mundo entero lo que fue nuestro general San Martín, que tanta vinculación tiene con la provincia de Mendoza. Así que rindo mi profundo homenaje al general San Martín, y en eso a todos los habitantes de la zona que rodean este lugar que San Martín hubiera elegido para morir, en el lugar en donde tuvo que morir, exiliado por problemas que solemos tener los argentinos en esta patria en la que vivimos más divididos que unidos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Civit. Gracias, señor presidente. Es para adherir y ampliar el homenaje efectuado por la diputada Lizana sobre el general San Martín. Celebramos el día 17 de agosto como el Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín, quien fallece fuera del país como consecuencia de los muchos internismos que hemos padecido en la República prácticamente desde que nacimos. San Martín no solamente fue un militar político clave en las guerras de independencia, liderando campañas que resultaron en la libertad de Argentina
Chile y Perú. Su figura es considerada un símbolo de patriotismo, de valentía y sacrificio. Y su legado sigue inspirando a los verdaderos argentinos. El 17 de agosto se celebra su fallecimiento, pero esencialmente debemos celebrar su vida y sus logros, recordando su invaluable contribución a la historia e identidad nacional de Argentina y particularmente de América Latina. Luego de la Revolución de Mayo, San Martín, de apenas poco más de 30 años, estaba sirviendo en España y resolvió venir a unirse a las fuerzas sudamericanas que luchaban precisamente contra la dominación española. Es por ello que debemos rescatar su nacimiento y su vida por el servicio que prestó en su lucha. Como el mismo prócer contó en una carta recogida en el sitio especializado El Historiador. La primera tarea del coronel, entonces teniente coronel, a las órdenes del primer triunvirato, fue la formación de un cuerpo militar de élite, siguiendo los conceptos que San Martín había aprendido en Europa. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballos, a quienes se encargó la tarea de custodiar las costas del Paraná entre Zárate y Santa Fe del poder de los realistas. El bautismo de fuego de estas fuerzas fue el 3 de febrero de 1813. Recordemos cómo cantamos en nuestros himnos, en nuestras celebraciones, las tareas que realizaron hombres como Falucho en defensa de la vida del general San Martín. El combate fue una victoria del Regimiento de Granaderos a Caballo, duró aproximadamente nada más que 15 minutos y tuvo consecuencias estratégicas, porque como se recuerda, fue desde el combate de San Lorenzo que no se realizaron más campañas de los realistas en Montevideo por el río Paraná, o remontando el río Paraná. Tras el prestigio de ese combate, San Martín fue encomendado por el segundo triunvirato, que había encomendado al entonces general Manuel Belgrano a dedicarse a la defensa del norte de Argentina o de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y San Martín comienza a preparar el plan del cruce de la cordillera de los Andes para liberar Chile y luego dirigirse por barco al bastión realista que había en ese momento en el virreinato, que estaba asentado en Lima, hoy capital de Perú. Con este fin fue nombrado gobernador de Cuyo, con capital en la ciudad de Mendoza, desde la cual realizó un gran apoyo social, el aprovisionamiento y provisión del ejército de los Andes. Comenzó la travesía militar poco tiempo después, que le daría la gloria a San Martín y la independencia a buena parte del continente. El 12 de febrero de 1817, las fuerzas de San Martín lograron derrotar a los españoles en la cuesta de Chacabuco, iniciando la independencia del país trasandino. Pocos días después
sufrió una derrota en cancha rayada, pero el 5 de abril el Ejército de los Andes definió la autonomía del territorio al vencer a los realistas en la batalla de Maipú. Yo sé que muchos de ustedes conocen gran parte de esta historia, pero es bueno que desde la legislatura de Mendoza le rindamos un caluroso homenaje a quien fuera el libertador de Sudamérica. En paralelo a estos acontecimientos, se complicaba la situación en la banda oriental y además internamente los combates civiles en el directorio por el poder centralista de Buenos Aires y en contra de los pueblos libres asentados en el litoral del Paraná, que eran comandados por José Artigas. Convocado por el director Pueyrredón a regresar a la capital para formar parte de estos enfrentamientos, San Martín se mantuvo firme en su objetivo de lograr la independencia del poder colonial con la memorable frase: el general San Martín jamás desenvainará su espada para derramar sangre entre hermanos. En agosto de 1820 partió desde el puerto chileno de Valparaíso con destino a Perú y el 12 de septiembre la flota fondeó frente al puerto de Pisco. Una fuerza dirigida por el general Arenales se dirigió al interior del Perú con el objeto de sublevar a la población y obtuvo la famosa victoria de Pasco el 6 de diciembre de 1820, mientras otras fuerzas a cargo de San Martín bloqueaban el puerto de Lima. Asediado en todas las direcciones, el virrey de la Serna se rinde y San Martín desfila victorioso por la capital virreinal. El prócer declara la independencia del territorio y forma un gobierno independiente. Pero aparece la figura del general Bolívar, que venía desde el norte, y San Martín decide retirarse. Es cuestionado por muchos en Buenos Aires que creían que venía a obtener el poder en Argentina. San Martín decide retirarse del país, del cual no volverá más, y morirá en Boulogne-sur-Mer. Nuestro gran homenaje al héroe máximo de la Argentina. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, diputado. Tiene palabra la diputada Morán. Bueno, buenas tardes. Parece que el tiempo apremia o tenemos ansiedad, no sé qué está pasando, pero bueno. Bueno, señor presidente, en agosto hemos tenido varias efemérides ambientales, entonces, bueno, esto me da el marco para que en este periodo de homenajes pueda visibilizar la situación que estamos viendo en nuestra provincia con el canal Pescara. Ustedes saben que en abril AISAM informó la ruptura del colector cloacal Humberto Primo de Guaymallén. Frente a esta situación, la Dirección General de Irrigación autorizó de manera excepcional y transitoria el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento en el canal Pescara. Esto empezó primero bueno, con una resolución de 15 días, que después se fue prorrogando en mayo, que se fue prorrogando en junio, y así sucesivamente hasta el 1 de julio, mediante una resolución que, bueno, se levantó la emergencia, pero, digamos, el vuelco continúa en el canal Pescara a través de bypass que descarga en estos cauces de riego. Hoy quiero poner el acento en una resolución que salió el 1 de agosto, si mal no recuerdo, es la resolución 65 de irrigación, donde establecen
un acre, un área de cultivos restringidos especiales en las zonas afectadas. ¿Qué significa esto? Básicamente que el propio organismo reconoce oficialmente un riesgo sanitario que prohíbe cultivos característicos de esta región. Para ser más concreta, prohíbe acelga, achicoria, espinaca, coliflor, lechuga, berro, rúcula, tomate, zanahoria. Bueno, una zona de cultivos característicos de esa región justamente para proteger la salud de la población. Entonces, esto es importante visibilizarlo porque contradice de manera directa las declaraciones, en este caso de Humberto Mingorance, quienes, bueno, y de Marinelli también, que estuvieron minimizando el impacto de esta situación, hablando de eventualidad, hablando de parámetros seguros, y esto efectivamente no es así. Si no hubiera riesgo, no existiría esta resolución, este acre, ni se prohibirían cultivos característicos de nuestra región. Y esta contradicción tiene que ser expuesta. Además, quiero sumar que desde el bloque del Partido Justicialista acompañamos y visibilizamos el reclamo de la Municipalidad de Lavalle, que ha pedido con firmeza que se detenga este vuelco, que se remedie el daño y que se garantice un control serio y transparente. No es aceptable que los organismos a través de una resolución reconozcan efectivamente un riesgo sanitario y que en sus declaraciones públicas lo nieguen, porque eso básicamente es mentirle a la sociedad con un tema que tiene que ver con la salud pública y tiene que ver con los alimentos que nosotros consumimos, toda nuestra población, no solamente las zonas afectadas, en este caso Guaymallén en su mayoría, pero Lavalle también. Así que quería dejar expuesto en este periodo de homenaje esta situación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado José Vilche. Muchas gracias, presidente. Bueno, es para adherir también, obviamente, a los 175 años del paso de la inmortalidad del general San Martín, que creo que es el héroe máximo y prócer de todos los argentinos, algo que creo que nos une a todos. Pero particularmente ayer, 12 de agosto, se festejaron los 111 años de General Alvear, de mi pueblo. Y quería aprovechar esta oportunidad para recordarlo, para contar que bueno, que ese 12 de agosto de 1914 se toma como punto de partida el nacimiento de nuestro departamento con la llegada del ferrocarril Sarmiento a ese lugar. Pero con toda una historia anterior, ¿no? Con pueblos que vino fundando el ferrocarril hasta llegar a General Alvear, y desgraciadamente la guerra la Primera Guerra Mundial impidió que los ingleses pudieran seguir con el ferrocarril transatlántico hasta Chile, y desafortunadamente quedó trunco ese proyecto que hubiese significado un gran desarrollo para todo el sur de la provincia de Mendoza. General Alvear, no obstante, generó a partir de la llegada de más de 22 colectividades de diferentes lugares del mundo, una colonia agrícola ganadera que se ha sostenido y se ha mantenido en el tiempo hasta ahora. De allí, bueno, han salido mucha gente que se ha desarrollado en el sur de la provincia de Mendoza, pero que a raíz de diferentes situaciones que han ocurrido en nuestra provincia, especialmente en el sur mendocino, muchos alvearenses se han ido a vivir a otros lugares, como ha pasado en toda la provincia prácticamente, pero encontramos alvearenses distribuidos en todo el territorio de la República Argentina y en el mundo. Quería hacer este homenaje a General Alvear, a mi ciudad, y desde aquí mandarle un caluroso saludo a todos los alvearenses. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, se da por finalizado el periodo de homenaje, se da por clausurado. No habiendo más asuntos de tratar y sin ningún diputado